Repasábamos hace un ratito nada más que, bueno, había sido el propio Francisco que lo había elegido a él. Me corregirá el propio Sturla al aire, pero tengo entendido... Ah, ya está con nosotros. Sturla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo en este día, ¿eh? Un gusto de poder estar con ustedes. Confírmeme, pero es el primer... usted sería el primer cardenal papable, digamos, en asistir a un cónclave. Uruguayo ya participó el cardenal Barbieri en el Barbieri. cónclave en el que se eligió a Pablo VI, Ah, bien. año 1963. Sería usted el segundo, entonces. Exacto, soy el segundo cardenal uruguayo y el segundo que participaré, Dios mediante, en el cónclave. Bien. Obviamente, supongo que la mirada no está puesta en ese cónclave ya, sino todavía estará en un periodo de, bueno, de reflexión, de duelo, seguramente. ¿Cómo se vive desde ese lugar tan cercano, jerárquicamente? No sé hasta qué punto humanamente, no sé qué tantas veces pudo realmente conversar con Francisco. ¿Cómo lo está viviendo usted estas horas? Bien, bueno, primero como cuando siempre que muere un cristiano uno reza por él, ¿verdad? Ujú. Y entonces eso es lo que he hecho y hoy también ofreceré la Santa Misa por él. Y después también con gratitud, porque es la muerte de alguien que ha dejado mucho en la iglesia y en el mundo, y entonces uno lo vive con gratitud. Y tercero, diría con el dolor de que muere un papa que es tan cercano a nosotros, que ha sido tan cercano también con la iglesia en el Uruguay y bueno, y conmigo, en cuanto que él me nombró arzobispo, me nombró cardenal, me recibía siempre que yendo a Roma le pedía audiencia, y si era una audiencia particular, la última fue en junio del año pasado. En octubre lo vi 2 veces, me pude sentar con él a saludarlo un rato durante el sínodo, siempre con mucha cordialidad y cercanía. Em, ¿Le quedó pendiente venir? ¿Realmente él quería venir a visitarnos? Él tenía un gran anhelo, un gran deseo de visitarnos. La última vez que hablé con él específicamente el tema fue en junio del año pasado, porque él ahí sí tenía digamos así, el deseo y cierta fecha, que sería después de nuestras elecciones de noviembre y antes del 8 de diciembre. O sea, en esos días, finales de noviembre, principios de diciembre, él pensaba que podía ser la fecha propicia para venir a Argentina, Uruguay. Él me dijo en junio del año pasado, mirá, depende un poco de este viaje largo que él tenía a Papua Nueva Guinea y cómo me sienta al volver. Y bueno, y siempre habrá alguna cosa más que dependía obviamente fundamentalmente de la situación en su país. El Sí. Papa siempre ha querido ser un hombre de unidad y en ese sentido, bueno, también el hecho de que fuera a la Argentina no para causar división, sino para unir a los argentinos, que era algo que él tenía muy en su corazón. Sturla, dentro de bueno, esos legados que hoy se analizan tanto, ¿no? A tan pocas horas de su partida, está ese concepto de ser iglesia de salida, un objetivo que era bien explícito para Francisco. La iglesia de Montevideo, nuestra iglesia, eh, ¿es hoy una iglesia de salida? ¿Puede ser más una iglesia de salida? Bueno, ¿Debe ser yo más? creo que sí, que realmente la iglesia en Montevideo y en el Uruguay es una iglesia que tiene una impronta misionera. Nosotros, por ejemplo, pensamos que en esta Semana Santa varios grupos juveniles estuvieron en distintos puntos del país haciendo misión, Pascua Juvenil, ya sea con alguna tarea de servicio específico o con alguna tarea de anuncio. Lo veo también en lo que es la misión Casa de Todos, que desde hace algunos años hacemos en este tiempo pascual, en un fin de semana, con el propósito de salir y anunciar. Pensamos también en las balconeras de Navidad, que es una forma de manifestación pública de la fe, y después en todas las actividades que la Iglesia en Montevideo realiza, por ejemplo,
la visita semanal a 5 centros de privados de libertad en Montevideo, y que se hace también en casi todos los departamentos del país. Lo que se hace como trabajo misionero, pastoral y de servicio con la gente en situación de calle en todos los barrios de Montevideo y por supuesto en los barrios más populares. Yo creo que somos una verdadera iglesia en salida, iglesia en misión. Bien, ¿y cómo siente o percibe la búsqueda de espiritualidad muchas veces entre los jóvenes, que, que tal vez no sea religiosa en términos clásicos, ¿no? Pero que está ahí presente? ¿Cómo hace la iglesia Yo- para captarlos y que no terminen en el, no sé, hasta en el coacheo de internet, ¿no? Bueno, obviamente nos enfrentamos a una marejada en Sí, contra muy fuerte, porque la corriente, digamos, tira para otro lado y con mucha fuerza, y hay una realidad que varía mucho de barrio en barrio, que varía mucho de adolescentes y jóvenes, y que hace que hoy por hoy hay muchos jóvenes alejados de la iglesia. Eso es una realidad. Yo no pinto un cuadro que sea idílico, por el contrario, quien viene de otro país, de América, sobre todo digamos, desde Argentina norte hacia el norte, percibe mucho la dificultad que supone evangelizar en Uruguay y atraer especialmente a los jóvenes. En la obra, por ejemplo, de La Facenda de la Esperanza, una obra para adictos, que está en el Uruguay, en Melo, en Cerro Chato, y aquí en Montevideo, en Punta de Rieles, muchos jóvenes grandes llegan a la Facenda después de estar en situaciones problemáticas de adicciones, y muchos no tienen ni la más mínima noción de lo religioso, que lo claro. descubren en ese camino, proceso que hacen, donde la espiritualidad es uno de los pilares. Bien. Sturla, después nosotros aquí en el panel podemos seguir debatiendo estas miradas o sensibilidades, pero en concreto, y ahora sí, pensando en el cónclave, eh, ¿cómo imagina que va a ser ese momento? ¿Cómo, más allá de lo que usted pueda saber, porque hasta lo podemos saber todos por películas hoy en día, de lo que se vive esos días, de ese encierro, de ese llamado a la introspección, de ese que pareciera que están por un tiempo en un mundo paralelo? ¿Cómo cree que va a ser? ¿Qué sabe de eso? Bueno, yo lo que entiendo, más allá de todas las cuestiones y ni qué decir de las películas, Sí, etcétera, es que en un encuentro de hombres de fe, que vamos a decidir algo tan trascendente como es la elección de un papa, espero, y así espero vivirlo también yo, que haya mucha oración, mucho mirar hacia Dios. Las votaciones se realizan en la Capilla Sixtina, sí, donde está esa obra maravillosa del juicio final, y donde Jesús aparece con su mano derecha levantada en el momento de juzgar, y yo creo que eso, bueno, tiene que ser una interpelación a los cardenales que estemos allí para cumplir efectivamente el juramento que hacemos de votar a quien creemos delante de Dios que es el más digno para ser el sucesor de Pedro. Sturla, usted es un ser humano, como todos los cardenales, ¿no? ¿Cómo se hace en la dimensión humana para evitar eh, que los atraviese el ego, que los atraviesen las vanidades, hasta si se quiere desde la, no sé, la percepción más dogmática de unos versus la de otros, a la hora de votar algo tan trascendente para ustedes, para Yo creo que la comunidad occidental? somos todos pecadores en camino, ¿verdad? Eso es evidente. Es decir, el tema no es creer lo que uno no es, o sino tener una concepción, digamos así, cristiana de la naturaleza humana, que sabe que es una naturaleza caída, es decir, donde el pecado ha hecho su mella. Y entonces ahí entra esa lucha diaria
para vencer las tentaciones que sean, y en este caso puede ser la tentación de vanidad, de orgullo, de querer sobresalir, la tendencia narcisista que puede estar en la psiquis humana también. Yo creo que eso, un sano realismo, ayuda también a crecer, porque los santos no es que hayan sido No nacieron. personas exactas, Sí, sí, sí. exactamente. Se fueron haciendo, bueno, abriendo el corazón a Dios y a su gracia. ¿Qué papa necesita la Iglesia? Bueno, yo creo que necesita siempre un buen pastor que ama mucho a Jesucristo, que busca la unidad de la Iglesia y que es capaz de cumplir el primer mandato que Cristo le dio a Pedro, que es confirmar en la fe a sus hermanos. Después habrá muchas tareas que el Papa realiza, mucha influencia política, sí o no, que el Papa podrá tener. Ha habido papas de enorme influencia en la historia del mundo reciente, pensemos en Juan Pablo II, por ejemplo, pero lo principal de un Papa es confirmar en la fe a sus hermanos, es decir, a los que creen en Jesucristo. Bien. ¿No es tanto ampliar fieles, sino confirmar los que ya tiene? Bueno, confirmar en la fe, y si es un buen pastor, como creo que señalé, el buen pastor deja las 99, dice Jesús en el Evangelio, para ir a buscar a la perdida. Hoy de repente, en muchos lugares, la Iglesia siente que tiene una y se le han perdido 99. Claro. Así que hay que ir a buscar, sin duda. ¿Y usted podría ser ese papa? No, ciertamente no. En cuanto que hay en el colegio cardenalicio... ¿Califica gente... o no? ¿Calificar, califica? No. Primero, nadie es buen juez de sí mismo, pero yo tengo clarísimo que soy un cardenal que ama la iglesia que le ha sido confiada, que es la iglesia de Montevideo, aquí en nuestra iglesia uruguaya, que a mí me gusta llamarla pobre y libre, pequeña y hermosa, y que el campo de mi trabajo es este en el que Dios me ha puesto, y entiendo que hay personas muy preparadas en el colegio cardenalicio que bien podrían ser los candidatos a papa. Muy bien. Le agregaría la última. ¿Usted quisiera? Claro que no, porque es un peso que cae sobre los hombros de un modo que es muy difícil de sostener, y entiendo que parte de la sabiduría de una persona siempre es saber sus límites y sus potencialidades. Sturla, cardenal, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Que Dios los bendiga. Y ¿Cuándo es que viaja? ¿El jueves? ¿Cuándo es que viaja? El jueves. Yo en realidad viajaba hoy a Tierra Santa, sí, a Israel, a una peregrinación, sí. Pero bueno, dejé de lado esa ida con un grupo de obispos, y el jueves voy a Roma, si Dios quiere. El miércoles 23 a las 17 horas será la misa en este tiempo de octava de Pascua, pidiendo por el alma el eterno descanso del Papa Francisco en la Catedral de Montevideo. Muchas gracias otra vez. Que Dios los bendiga. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.